Pueden sentarse, hermanos queridos. Les agradezco una vez más estar aquí temprano, a tiempo, para estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Hay alguna persona que nos visita hoy por primera vez? ¿Algún amigo que no vino durante la semana? Bienvenida, hermana. ¿Quién más? Dios la bendiga, ya tenemos dos. ¿Por ahí alguien más? Hermano, Dios lo bendiga. Estamos contentos por tener a nuestros hermanos esta noche por primera vez. Pero que se escuche ese amén con ganas. A ver, como que comen chile, vamos. Estuvo un poquito mejor. Están contentos, lo que pasa es que así son. No se sientan ustedes mal, nos sentimos de verdad contentos. Si usted tiene a alguien a su lado que no ha saludado, tal vez solo dijo, hola, yo quiero que usted se acerque y le diga, Dios te bendiga. Y dele una sonrisa bonita, por favor. Si no tiene nadie a su lado, busque al que está adelante o al que está atrás. Y dígale, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Araceli, otra vez, ya te saludé, pero te vuelvo a saludar esta vez. Bienvenidos, hermanos. Vamos a saludar a nuestras hermanitas de este lado. Dios la bendiga, bienvenida, bienvenida, hermana. Muchachas, ya me estoy acostumbrando a ustedes. Gracias, gracias por estar aquí. Muy bien, nos ubicamos en nuestros asientos. El título del tema de esta noche es quizá uno de los más emblemáticos e importantes de la semana, no porque los demás no sean importantes, sino porque puede ser causa de controversia, puesto que hoy hablaremos de un tema tan discutido como es el de saber cuál es la iglesia verdadera. Si usted mira a su alrededor, donde quiera que usted vaya, se dará cuenta que solamente de la rama cristiana existen cientos y miles de denominaciones cristianas. Y todas ellas afirman tener la verdad. Hasta octubre del 2012, en el conteo que yo recibí de iglesias cristianas, se contabilizaban 7.215 religiones cristianas, solamente de la rama cristiana. Sabemos que en el mundo existen aproximadamente 9 o 10 religiones globales: el cristianismo, el judaísmo, el shintoísmo, el islamismo, budismo, espiritismo, etcétera, etcétera. Pero solo del área cristiana, hasta 2012, 7.215 iglesias. Y entonces usted pregunta, y el mundo se pregunta, ¿cuál tiene la verdad? Y todas afirman tener la verdad. Y eso hasta cierto punto es verdad, o es cierto, por el hecho de tener la palabra de Dios como fuente de verdad. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús, tu palabra es la verdad. Pero tener la verdad en nuestro poder no significa ser la iglesia verdadera. Porque entre más luz se nos dé, más luz se nos demandará. Más fidelidad. Y yo puedo pararme delante de ustedes para exponer o tratar de defender mi postura con respecto de la iglesia adventista del séptimo día, a la cual pertenezco orgullosamente. Pero no es esa mi función, ni lo haré. Yo no he venido aquí a defender la postura de la iglesia adventista. Y no quiero que se levante ningún anciano, ningún encargado, ni el pastor a sacarme. Yo lo que quiero hacer en esta noche es demostrar a la luz de la Biblia y de la profecía bíblica los argumentos y las características que tiene el verdadero pueblo de Dios del tiempo del fin. Y al descubrir sus características, daremos por sentado cuál es la iglesia verdadera. Quiero declarar que para Dios no existen muchas iglesias. Realmente en el universo son 2 iglesias. La iglesia de Dios, la original, y la iglesia de Satanás, la copia. El diablo se ha interesado en falsificar todo lo que tenga que ver con Dios. Y por eso la Biblia le llama a Satanás el padre de mentira, experto en engaño.
Y el diablo utiliza la mentira para engañar. No siempre solamente miente. El objetivo de Satanás no es solo mentir, sino engañar. Son dos palabras parecidas pero diferentes. ¿Ustedes han visto alguna vez un billete de A20 con la foto del pastor Armando Tapia? ¿Verdad que no? El billete de A20 tiene la fotografía ¿de quién? De Benito Juárez. Entonces el diablo hace justamente eso. Muchas iglesias se burlan del diablo, le llaman loco, le llaman tonto, pero el diablo lo que menos tiene es estupidez en su cabeza. El diablo es muy inteligente. Y para poder engañar, miente de tal forma que su mentira se acerca mucho a la verdad. Tanto que parece verdad. Pero entre más se acerque a la verdad sin atinarle, más peligrosa será la mentira. Porque si yo solamente les miento, voy a hacer una prueba con ustedes ahora. ¿Le gusta mi camisa color vino, Araceli? ¿No? ¿Por qué no le gusta? Ah, porque no es color vino, ¿verdad? Le mentí, ¿verdad que le mentí? Sí, le mentí. Pero ¿la engañé? No la engañé. Porque lo que está ante los ojos no ocupa anteojos. Porque evidentemente no tengo una camisa color vino. Ese es el trabajo del diablo. Él no solamente te miente por mentirte, él no es descarado para mentir, él te miente para engañarte. Y es allí donde está el problema. Es allí donde tú tienes que tener las armas adecuadas para no ser engañado. El mundo ya ha sido engañado por el diablo. Y las religiones modernas están siendo engañadas actualmente. Por eso hoy me he permitido la tarea de demostrar a la luz de la Biblia las características de la iglesia verdadera. Hoy veremos cada una de ellas y trataremos de analizarlas lo más rápido posible, porque tiempo es lo que no tenemos. Vamos entonces de una vez por todas. Nuestro libro de estudio específicamente hoy será Apocalipsis capítulo 12. Vamos a analizar un versículo de ese capítulo, pero vamos a variar de tanto en tanto con algunos textos de la Biblia. Hermano, usted no tiene Biblia. Si alguien le puede conceder una Biblia a nuestro hermano, y si quiere anotar los textos, a alguien que le ayude. Yo aquí tengo un lapicero para usted. Si quiere ir anotando, no se preocupen ustedes si no pueden anotar o buscar los textos rápidamente. Anótenlos. Recuerden que más vale pálida tinta que brillante memoria. Nos vamos a la casa y allá los verificamos. ¿De acuerdo? Muy bien. El título del tema de esta noche es ¿cuál es la iglesia verdadera? Y dice Apocalipsis, capítulo número 12, verso 1. Leo para ustedes. Apareció en el cielo. ¿Dónde apareció? Ok, detengámonos un momento. Cuando una visión de un profeta, cuando ese profeta tiene una visión celeste, siempre esa visión tiene una connotación espiritual, estrictamente espiritual. ¿Por qué aclaro eso? ¿Y es que las demás no son espirituales? Sí. Simplemente que hay visiones que no tienen connotación espiritual o religiosa explícitamente. Por ejemplo, Daniel vio bestias que subían del mar. Esas bestias representaban naciones, imperios que se levantarían en la tierra. Y aunque tienen su influencia religiosa, no son visiones estrictamente espirituales. Tienen que ver con lo que sucedería a lo largo de la historia del planeta. Pero cuando la visión aparece en el cielo, pongan mucha atención, porque eso significa que su simbolismo tiene que ver con lo espiritual y trasciende lo terrenal. Entonces, sigo leyendo el texto. Apareció en el cielo una pequeña señal. No, era una gran señal. ¿Y qué fue lo que vio el profeta Juan? Una mujer vestida ¿de qué? De sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muy bien.
Lo primero que hoy vamos a descubrir es ¿quién es esa mujer? ¿Qué simbolismo tiene esa mujer? ¿Y por qué vio una mujer especialmente vestida del sol parada sobre la luna con una corona? ¿Qué implicación espiritual tiene esa mujer para nosotros hoy? Entonces, la gran señal que es la mujer es lo primero que hoy vamos a descubrir. Por eso vamos a ir de una vez. Quiero que ustedes vean lo que la Biblia dice en el libro de Efesios. Pero le voy a dar 2 textos más para que usted los busque en su casa. Dice Génesis 3:15 que iba a haber una enemistad entre el diablo, que es la serpiente, y la mujer, y entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer, refiriéndose a la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 2 y 3, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y la compara con la esposa, con una mujer ataviada para Cristo, pura y virgen. Y Efesios, capítulo 5, verso 22 al 25, es lo que vamos hoy a leer, y quiero que lo lean en sus Biblias. ¿Ya tienen Efesios 5? Leo para ustedes verso 22 en adelante. Las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esta es una frase que al macho latino le gusta mucho. La mujer sujeta a su marido. Nos encanta, ¿sí o no? Y algunos hermanos, especialmente el macho típico mexicano, se toca el bigote. Dice, ¿oíste, vieja? Ahora, noten que el texto no está diciendo que el esposo es jefe de la mujer. Dice que la mujer debe estar sujeta a su propio marido como si lo estuviera a Jesús, al Señor. Verso 23, pongan atención. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿quién? ¿Con quién compara la Biblia a la mujer? Con la iglesia. La mujer es símbolo de la iglesia. A lo largo de la Biblia, desde el mismo libro de Génesis, la mujer representa a la iglesia. Si ustedes notan, no lo vamos a estudiar hoy, pero si ustedes van a su casa y leen el capítulo 17 de Apocalipsis, van a encontrarse con otra mujer, muy diferente de esta. Y esa mujer también tiene una implicación espiritual para el mundo. Pero esa mujer se ha prostituido, le llama la madre de las rameras, Babilonia la Grande. Y esa mujer tiene características opuestas a esta que estamos estudiando hoy. Pero, permítanme decirle, también representa a una iglesia. Sin duda debe ser la iglesia no de Dios, sino la iglesia que ha falsificado la iglesia de Dios, la iglesia falsa. Muy bien, entonces sigamos leyendo, estamos en el verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Yo pregunto para que ustedes contesten con alegría esta noche: ¿acaso es algún ser humano común y corriente el Salvador del mundo? ¿Quién es el Salvador de la iglesia? ¿Quién ha entregado su propia vida para salvar a la iglesia? ¿Quién? Cristo Jesús. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Jesús es cabeza de la iglesia y Él mismo es su Salvador. Por favor, subrayen eso, que va a ser importante un poco más adelante. Verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿notan? La iglesia está sujeta a Cristo, ¿o no? ¿Es independiente la iglesia? ¿Subsiste por sí misma? Está sujeta a Cristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres lo estén a sus maridos en todo. Y hasta aquí los hombres dicen, gané. Pero falta el verso 25, y ahí les va. Maridos, ahora va con ustedes. Amad a vuestras mujeres. Y no dice si quieren, ámenlas. Y punto. Amad a vuestras mujeres,
Así como Cristo, ¿qué hizo? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quieren un secreto, hermano? ¿Usted quiere que su esposa de verdad esté sujeta a usted? No le pegue. No critique sus frijoles con demasiada sal. No se enoje cuando el café esté muy caliente o el caldo. Más bien ámela, pero ámela de tal forma que usted esté dispuesto a dar su vida por ella, a dar su hígado, sus riñones, su corazón por ella. Cuando usted la ame de esa forma, créame, su mujer estará fácilmente y con todo el amor del mundo sujeta a usted. Yo conocí a una hermana mientras yo trabajaba en mi país. Yo tenía que hacer visitación y noté que había una hermana de una de las iglesias que yo dirigía que tenía tiempo de no ir a la iglesia. Y decidí ir a visitarla. Me fui con un hermano a visitarla. Pero antes de llegar a su casa, como a 2 cuadras, me la encontré en el camino. Iba con una sombrilla, con su cabello suelto, recién bañada. Y entonces traté de interceptarla en el camino. Hermana, ¿cómo está? Y ella me dijo, bien, bien, gracias. Quería zafarse. Y yo me paré frente a ella y le dije, hermana, quería ir a su casa, la andaba yo buscando, así que no se me vaya tan rápido. Y agachaba la cabeza y me decía, ¿y como para qué soy buena? Pues para que platiquemos, hace días que no la veo en la iglesia. No pudo evitar que yo la viera. Y entonces manifestó o mostró lo que tenía en su rostro. Estaba con el ojo morado y tenía el labio partido, tenía golpes bien pronunciados en su cara. Y entonces me di cuenta y le dije, hermana, ¿qué le pasó? ¿Se cayó de algún caballo? ¿Qué le pasó? Yo le dije, ¿qué fue lo que le sucedió? Y ella simplemente agachó su cara y me dijo, nada. Entonces, como este catracho es bien metiche, me atreví a decirle, disculpe, hermana, dígame la verdad, ¿su esposo le pega? ¿Y saben qué dijo ella? No dijo nada, simplemente se puso a llorar. ¿Qué me estaba diciendo con eso? Que su esposo le pega. Y entonces yo me acerqué más. Yo ya sabía la historia de ella, nada más que me estaba haciendo el bobo. Es bueno hacerse el bobo de vez en cuando. Y entonces le dije, ¿y usted por qué permite que su esposo le pegue, hermana? Ya me han contado de la historia que la ha mandado al hospital. ¿Por qué permite que le pegue? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de esta hermana catracha? Él me pega. Ustedes se sabían la historia. O miran mucha Laura, ¿verdad? Él me pega porque me ama. Óigame. ¿Ustedes pueden creer eso? Qué forma de amarla, ¿no? Entonces, lo que quiero destacar aquí, hermanos, usted ame a su esposa. Y si en algún momento la ha ofendido, le ha pegado, la ha maltratado verbalmente o con su mirada usted acuchilla a su mujer, pídale perdón. Está a tiempo. Y hágalo siempre, no solamente hoy que el pastor predicó. Hágalo siempre, dele una flor y dile, esta flor es ridícula a la par tuya. Convénzala de que es la cosa más linda del mundo, aunque tenga celulitis. Es su mujer, es su esposa, es la mujer que usted eligió. Ámela y dele gracias a Dios y a la vida por tenerla. No he escuchado ningún amén, pero ni modo. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué representa la mujer? La mujer representa en la Biblia a la iglesia. Amplia y claramente la mujer es símbolo de la iglesia. Entonces, cuando vemos a esta mujer, que es un tanto extraña para nosotros en Apocalipsis 12, volvamos a Apocalipsis 12 por favor, entonces tendremos que saber que esa mujer es la iglesia de Cristo. Ahora, esa iglesia, esa mujer pura, esa mujer sin mancha, esa iglesia de Dios tiene algunas características que la acompañan y es lo que hoy vamos a descubrir. Estas cualidades son las primarias cualidades que hoy veremos de esta iglesia. Primero, veremos qué representa el hecho que esté vestida del sol. ¿Qué es el estado de estar vestida del sol? Veremos también qué significa que esté parada sobre la luna. ¿Por qué está parada sobre la luna? Que tiene en su cabeza una corona y que esa corona está hecha de 12 estrellas. Hoy trataremos de descubrir los símbolos
de estas 4 cualidades y luego veremos otras 2 cualidades que esta iglesia posee. ¿Estamos de acuerdo? Comencemos entonces. Veamos lo que la palabra de Dios dice en Malaquías capítulo 4, verso 2. Hablando del hecho de que esta mujer está vestida del sol. Malaquías 4:2 dice así: mas a vosotros los que respetáis mi nombre, no los que venís a la campaña, no los que vienen a escuchar un sermón, no los que llegan los sábados a la iglesia, sino los que respetáis mi nombre. Mas a vosotros los que respetáis mi nombre, nacerá, ¿qué cosa? El sol de justicia. ¿Y ese sol de justicia quién es? Vean qué más dice de ese sol de justicia. Es sol de justicia. Y en sus alas traerá, ¿qué cosa? Un sol que es de justicia y tiene alas. Y en sus alas trae salvación. Hace un rato les pregunté, ¿quién es el que salvó a la iglesia? ¿Quién es el salvador del mundo? ¿Quién es el que entregó su vida por el mundo? ¿Quién es? Cristo Jesús. La Biblia dice en Efesios, que leímos hace un momento, que Cristo mismo es su salvador. Entonces, ¿a quién representa ese sol de justicia? ¿Saben que la Biblia dice que nuestra justicia es trapo de inmundicia delante de Dios? Es decir, tratar de justificarnos con hechos o con nuestras obras, eso equivale a trapo de inmundicia para Dios. Y yo no quiero ser específico, pero a veces es necesario, perdónenme. Pero trapo de inmundicia en la Biblia es lo mismo que las toallas íntimas de la mujer. Así de sucias son nuestras obras de justicia delante de Dios. ¿Están comprendiendo? Solo la justicia de Cristo es suficiente para nosotros. Delante de Dios la justicia nuestra no sirve. Pero cuando Jesús imputa su justicia sobre nosotros, entonces Él ve la justicia de Jesús y nos hace salvos, nos redime. Ahora vean lo que Gálatas, el capítulo número 3, versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿de quién está revestidos? De Cristo estáis revestidos. Ahora, la iglesia está vestida del sol. Y ese sol, ¿a quién representa? Dijimos, a Cristo. Porque el que entrega su vida a Cristo por medio de las aguas de la muerte, del bautismo, de Cristo está revestido. Amén. Entonces concluimos que el sol del cual está vestida la iglesia representa a Cristo. Entonces anoten, la iglesia verdadera está vestida de Cristo. Lo cual significa, hermanos, que la iglesia verdadera tiene como primer característica que es una iglesia que actúa, habla y enseña la doctrina de Cristo. No la doctrina del hombre, no doctrina humana, no tradición, no cultura, no costumbre, sino lo que Cristo dice. Hace lo que Cristo haría. Come lo que Cristo comería. Bebe lo que Cristo bebería. Va a los lugares donde Cristo iría. Practica las normas y la enseñanza que Cristo enseñó. Y saben que me interesa mucho el hecho de que está vestida. No dice que tiene a Cristo adentro, no. Está mostrando a Cristo. No lo tiene escondido en una cajita, ni lo anda guardado en la bolsa. Está vestida, su atuendo es Cristo. ¿Por qué su atuendo es Cristo? ¿Por qué no dice que Cristo está en el corazón o en su pensamiento? ¿Saben por qué? Porque la gente como te ve, te trata. ¿Sí o no? Y para la gente nosotros somos como nos vemos. A mí me llama mucho la atención, estos días hemos estado yendo a comedores con el pastor a comer al mediodía o después de que estamos en el reclusorio. Y me llama mucho la atención cómo la gente cuando nos ve con corbata nos saluda y nos da una sonrisa y nos dice: pasen adelante, muy bien, bienvenido. No así cuando me tocó viajar, que venía con mis jeans, con mi playera, con mi gorra, mis lentes oscuros y mi mochilita. Ya la gente no te dice pase, te dice quítate, yo voy primero.
Porque como te ven, te tratan. Somos lo que aparentamos. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Y quiero que sean inteligentes antes de que contesten a la ligera. Pregunto, ¿qué es más importante? ¿Ser o parecer? ¿Cómo es tu nombre, hermana? Ana. Ale. Ale. ¿Qué tú dijiste, Ale? Wow, te felicito mucho, ¿eh? La mayoría de los que están aquí dijeron que ser es más importante. Es más importante. Pero Ale dijo que ambas cosas son importantes, sin darle más mérito a una que a otra. Y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque ¿qué pasaría si yo traigo aquí mi carta de recomendación? Yo soy el pastor Elmer y estoy aquí predicando para todos ustedes. Ustedes ya me conocieron desde el domingo y ya escucharon el mensaje que di hoy. Mañana cuando venga, como ustedes ya me conocen, no voy a traer saco y corbata. Mañana voy a traer pantalón de mezclilla con las rodillas rotas, unos tenis de esos que echan luces y una playera sin mangas con un tatuaje de alacrán y una colita en el pelo y un piercing en la nariz. ¿Ustedes me dejan predicar así? Pero ustedes ya me conocen. Traigo mi carta. ¿Cuál es el problema? Que no es suficiente ser. Si soy, debo parecer lo que soy. Y si parezco es porque soy. Ahora, hay personas que parecen y no son, ¿verdad? Me tocó viajar una vez a mi país y al cruzar Guatemala, tomé mi autobús en la ciudad de Guatemala y cuando íbamos llegando a una ciudad que se llama Chiquimula, no se ríen, ahí nació mi hijo. Cuando iba llegando a la ciudad de Chiquimula, subió una señorita, muy guapa ella, con un vestido rojo, recuerdo muy bien. Andaba el pelo teñido de amarillo, muy guapa se veía, muy guapa. Pero yo traía mucho dolor de cabeza, llevaba un dolor de cabeza increíble. Creo que el desvelo, el cansancio, el clima, todo me estaba afectando, me quería dar gripa. Yo quería llegar a la frontera, meterme a un hotel y echarme a dormir, tomarme una pastilla y echarme a dormir. Eso es lo que yo quería. Así que cuando esta muchacha subió, yo no sabía que iba a sentarse a la par mía y se fue a sentar a la par mía. Así que por mi dolor de cabeza no tuve tiempo ni siquiera de platicar con ella, hermano. En ese entonces yo era soltero, bien podía platicar con ella, pero no lo hice. Así que me recosté en la ventana, iba sufriendo. El autobús traía una película, estaban viendo todos los pasajeros y justo arriba de mi cabeza el televisor. Y la que estaban pasando era Rápido y Furioso. Así que todo el camino era todo el camino y mi dolor de cabeza aumentaba cada vez más. Cuando llegamos a prácticamente unos 5 kilómetros para llegar a la frontera, a 5 kilómetros de la frontera, oiga usted bien, 5 kilómetros, al chofer del autobús se le ocurre detenerse en un comedor para que vayan al baño y para que vayan a comer algo. Y dije yo, ¿por qué? Estamos a 5 kilómetros de la frontera, yo quiero llegar a la frontera, irme a un hotel y dormir. Y entonces creo que lo expresé a viva voz y dije, pero ¿por qué se detiene este hombre aquí? Y ahí la señorita, la guapa, la rubia, la de vestido rojo, que se sentó a la par mía, tuvo el deseo de hablarme y me preguntó, a usted le duele la cabeza, ¿verdad? Y entonces la volteé a ver y me di cuenta que estaba muy bonito ese muchacho, que no era mujer, era hombre. Empecé a descubrir que estaba empezando a salir los vellitos en su cara. Entonces me senté bien y dije, sí, pero creo que ya se me va a quitar. Hermanos míos, no todo lo que brilla es oro. Es tan importante ser como parecer. Y la iglesia verdadera no solamente parece ser, es de Cristo. Tiene a Cristo y refleja a Cristo al mundo. No solamente argumenta de Cristo, nosotros tenemos la verdad, Cristo está en... No. La gente allá afuera se da cuenta que tú eres cristiano. No porque lo digas, sino porque te ven. No porque traes una Biblia bajo el brazo o porque dices Dios le bendiga, sino porque tu comportamiento, tu obrar, tu accionar es digno de un hijo de Dios.
La iglesia verdadera tiene como primer característica que es una iglesia cristocéntrica. ¿Nos quedó claro hasta ahí? Primer característica, la iglesia verdadera es cristocéntrica. Bien. La segunda cualidad que tiene esta iglesia es que está parada ¿sobre qué? Sobre la luna. Tiene la luna debajo de sus pies. Muy bien. El sol, del cual hablamos hace un momento, es la lumbrera mayor que Dios creó en ese día especial cuando creó los astros y colocó al sol como la lumbrera mayor para alumbrarnos durante el día. Gracias al sol existe la vida. Pero creó la luna que también es importante para este planeta. La luna nos alumbra en la noche. Ahora, yo quiero preguntarles algo. ¿La luna tiene luz propia? No, no tiene luz propia. ¿Y entonces cómo le hace para alumbrarnos? Refleja la luz del sol y la emana. Hace un efecto de espejo, ¿no? Reflejando la luz del sol y la emana hacia la tierra. Y qué lindas son las noches de luna nueva, de luna llena, ¿no? Son hermosas, románticas son. Si yo les contara, pero no les voy a contar. Las noches de luna llena son hermosas. Pero resulta que yo quiero descubrir quién es la luna. ¿Por qué la iglesia está parada sobre la luna? Si el sol es la lumbrera mayor que alumbra durante el día, ¿cuál es la luna simbolizada aquí? ¿A quién representa? Veamos lo que dice el libro de Salmos, capítulo 119, verso 105. Es un texto conocido. ¿Qué dice? Muy bien, lo decimos un poco más despacio para que todos se escuchen. Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Y lumbrera. ¿Cuál es esa lámpara que alumbra? ¿Cuál es esa lumbrera menor que nos ilumina en la noche, en la oscuridad? La palabra de Dios. Ahora yo pregunto, la luna no tiene luz propia. ¿Y la Biblia? ¿Tiene luz propia la Biblia? No. Si tiene luz propia, entonces no puede ser simbolizada por la luna. La Biblia no tiene luz propia, y voy a explicar eso para que me lo entiendan. Si tuviera luz propia la Biblia, entonces no sería necesario leerla. Simplemente la abro y cuando siento que hay un demonio en la casa, lo reprendo y se va. Pero la luna no tiene, la Biblia no tiene luz propia, no es un amuleto, no es un crucifijo para espantar. Si usted quiere espantar demonios con el Salmo 91, no abre el Salmo 91 y digo, vete, vete. No. Mejor cómprese una ristra de ajos. Que la Biblia no tiene esa función. Yo conozco personas que tienen, es más, cada año compran una nueva versión de la Biblia y tienen en su biblioteca Biblias por montones, como el personaje del cual hablábamos anoche de Motocintlerman. Biblias por montones y ninguna está abierta, todas están selladas. La Biblia no es un artículo de colección, o no es para que tú te mofes de decir tengo tantas versiones de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y no tiene luz propia porque recibe la luz del sol. ¿Y quién es el sol, dijimos? Entonces, ¿de quién habla la luna? La Biblia, la palabra de Dios, ¿de quién habla? De Cristo. Tenemos hasta un himno hermoso que dice, la Biblia nos habla de sí misma. ¿De quién nos habla la Biblia? Entonces la Biblia recibe su luz de Cristo, el sol de justicia. ¿Están comprendiendo, hermanos? ¿Sí están comprendiendo? Cuando Jesús iba camino de Emaús, ¿se acuerdan? Con aquellos dos personajes el día de su resurrección. Ustedes lo pueden leer en su casa, San Lucas capítulo 24, en su casa. No es parte de mi tema hoy, solamente estoy aclarando porque no me convenció el amén. Jesús tuvo que hablarles a ellos todo lo que los profetas, todo lo que la Biblia decía de él. Y el texto dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les enseñaba lo que de él decía. Es decir, la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la revelación de Jesús y nos habla de Jesús. La Biblia tiene su importancia no porque es un libro sagrado, sino porque nos habla de Cristo y nos muestra la voluntad de Cristo. Por eso es la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñad las escrituras. No dijo pónganla en un buró cerca de la cama. No. Escudriñad, que es distinto a leer y distinto a estudiar.
Leer, yo leo el periódico y lo olvido. Estudiar, yo memorizo, pero no lo aplico. Escudriñar va más allá, es profundizar y hacer que eso sirva para mi diario vivir. Entonces Jesús dijo: escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué cosa? Entonces la luna recibe su luz del sol, así como la Biblia recibe la luz de Cristo. ¿A quién representa entonces la luna? A la Biblia, la palabra de Dios. La luna es un símbolo de la Biblia, lo cual significa que la iglesia verdadera está primero vestida de Cristo, es una iglesia cristocéntrica, pero también es una iglesia bíblica. Si usted conoce alguna denominación cristiana o alguna denominación religiosa que asegura tener la verdad, pero le quita o le resta valor a ciertas partes de la Biblia, hágala a un lado, o hágase usted a un lado, porque no puede ser la iglesia verdadera. La segunda cualidad de la iglesia verdadera es que tiene a la Biblia, la palabra de Dios, como fuente de fe, de instrucción, gracias, de conocimiento, de verdad. La Biblia. Yo recuerdo en Chiapas, en una ciudad de la costa, llegué una vez, iba a realizar una conferencia, yo llegué temprano, como a las 4 de la tarde, y me fui al hotel. Estaba yo arreglando mi maleta, colocando mis cosas, cuando escuché un ruido en la calle. Un ruido extraño, pero agradable. Me asomé a la ventana, pero no alcanzaba a ver. Entonces decidí bajarme al lobby del hotel para ver qué era esa bulla. Llegué hasta la puerta, me quedé en la banqueta, en la entrada, y me di cuenta que era un grupo de hermanos evangélicos que venían cantando: el poderoso de Israel, su hacia irá, con panderos, trompetas y un montón de cosas. Era un montón de gente. Y me quedé viendo, dije: está bonito, vamos a escucharlos. De repente subió una señorita, y luego subió otra con ella, que se dieron cuenta que yo estaba allí. Y la primera que subió me dijo: que Dios le bendiga, y me entregó un librito azul así chiquito, un Nuevo Testamento. Yo al principio lo agarré, y ellas se quedaron allí muy contentas, esperando una reacción. Y entonces aproveché que se quedaron allí y les dije: no, ténganlo, gracias. Yo espero que me lo traigan completo la próxima. Cuando esté completo me lo traen. Ella, vi su reacción, me dijo: no, pero es suyo, es un Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Sí, pero está incompleto, tráigamelo completo. Vi su gesto de molestia, tomó el librito rápido y se fueron. Las noté que al llegar a la esquina hicieron esto: me sacudo el polvo de los pies. Yo recuerdo que le conté eso a mi esposa, y mi esposa me regañó y me dijo: qué grosero eres, ¿por qué eres así de grosero? Que se te quite lo catracho, sacúdete lo catracho. Y entonces yo le dije: tal vez sí, yo le voy a pedir perdón a Dios por haber sido grosero tal vez con ellas. Pero lo que yo estaba intentando hacer con esas muchachas era dejarles una lección en su pensamiento. Y creo que lo logré, aunque se enojaron, tal vez lo logré. Porque ¿de qué me sirve a mí un diccionario que tenga desde la M en adelante y de la M para atrás no tenga nada? ¿Me funciona? No puedo ni siquiera escribir la palabra mamá. Asimismo la Biblia, si yo le quito el Antiguo Testamento, o le quito el Nuevo Testamento, o le quito algunas cosas que no me convienen, me da lo mismo. Por eso es que la iglesia verdadera está fundada, parada, apoyada, tiene su firme fundamento en la Biblia, la palabra de Dios completa, pues es la que da testimonio de Cristo. Para poder ser parte de la iglesia verdadera, debo de ser una iglesia cristocéntrica y una iglesia bíblica, completamente bíblica, que confíe en la Biblia, no confíe en catecismo, no confía en argumentos humanos, no confía en... Saben que me ha tocado lidiar con mucha gente que se vuelven mis amigos y termino ofreciéndoles estudios bíblicos. Y algunos de ellos me dicen: déjeme hablar con mi pastor. Y cuando dicen así, dije: ya la regó. Y digo, yo trato de convencerlas: no le digas a tu pastor, porque tu pastor va a decir no. ¿Cómo sabe? Ya lo sé. Tenemos la libertad de estudiar la Biblia. No te estoy invitando a que te conviertas en adventista, te estoy invitando a que estudies la Biblia conmigo. Seguramente tu pastor te va a decir que no. Y cuando lo vuelvo a encontrar a la siguiente cita, me dice: lo siento, estuve hablando con mi pastor y me aconsejó
que como ya estoy estudiando la Biblia, como ya estoy en una iglesia, me abstenga de estudiar la Biblia con usted. ¿A quién le hizo más caso este hombre? A su pastor. Hay personas que confían más en su tradición que en lo que escrito está. Me tocó vivir en la ciudad de Esquipulas, una ciudad completamente tradicional católica. Vi personas de todas partes de América. De México llegan cantidades abrumadoras. Caminando 2 kilómetros de rodillas sobre el adoquín, a los primeros metros ya empezaron a sangrar. Imagínense 2 kilómetros de rodillas. Mientras van caminando de rodillas, van orando, van clamando y van cantando con mucho entusiasmo, pensando que de esa forma estarán purgando algún pecado. Cuando la Biblia enseña que para poder alcanzar la salvación solamente debemos de inclinarnos y de buscar a Cristo, nuestro suficiente mediador, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Cristo. Y muchos están siguiendo la tradición en lugar de seguir la palabra de Dios. La iglesia verdadera es una iglesia bíblica. ¿Está claro? Prosigamos, porque no solamente tiene estas 2 características, sino que en su cabeza tenía ¿qué cosa? Una corona. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, verso 12. Yo nada más escribí la última parte del verso 12. Usted puede leer todo el versículo, que está hermoso. Nada más la parte que más me interesa dejé aquí en la pantalla. Dice: el que resista la prueba, ¿el que qué? Que resista la prueba, recibirá ¿qué cosa? La corona de ¿qué? De vida que Dios promete a los que y el amor se demuestra, ¿verdad? Claro que sí. A los que le aman. Es más, voy a decirles el texto completo. El texto dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios promete a los que le aman. Eso quiere decir entonces que la iglesia verdadera es una iglesia que tiene que sufrir la prueba. Las iglesias modernas están hoy ofreciendo prosperidad, y no estamos en contra de la prosperidad. El problema con la prosperidad es que nos podemos enamorar o encandilar, diría mi abuelita, de lo próspero. El sabio Salomón le pidió a Dios, le dijo: Señor, no me hagas muy rico, no sea que en mi riqueza me olvide de ti, pero tampoco muy pobre, no sea que en la miseria reniegue de ti. Dame con cada día lo necesario. Y eso es lo mismo que hoy nosotros debemos de pedir. Yo no tengo ningún problema con la prosperidad. El problema que hay en mi cabeza es creer que si no soy próspero, no soy bendecido. Yo conozco muchos seres humanos que tienen una prosperidad abundante, pero están lejos de Dios. Y entonces se preguntan muchos: ¿por qué el impío prospera? Porque el diablo también bendice. Una hermana me decía: pastor, mi hijo, de chiquito lo sentaba a mis 6 hijos en la primera banca. Ajá, y luego, fíjese que el mayor de ellos hoy está sumido en el vicio, se ha casado 3 veces, es mujeriego de lo peor, no se quita la pistola, anda bien borracho todo el tiempo, pero fíjese que a pesar de eso, Dios lo bendice. Tiene 3 carros, tiene 4 panaderías, le va muy bien. Ya hizo su 3ª casa, él a su gusto. Dios lo bendice. Digo, pobre mujer. No sabe que quien lo está bendiciendo es el diablo. ¿Saben por qué? No dudo que Dios le está dando vida y le está dando una nueva oportunidad, pero toda bendición que llega a tu vida, pero que te aleja de Dios en lugar de acercarte a Dios, no es bendición, es maldición. Así que Dios te bendiga para que te alejes de Él, eso no me suena lógico. La iglesia verdadera debe de sufrir, va a sufrir. La comodidad no siempre es saludable. No digo que hay que enemistarnos con la comodidad, pero la iglesia verdadera debe de sufrir. Y si sufre, debe fortalecerse con la esperanza que hay en Cristo de que cuando Él venga te dará la corona de la vida. Mire lo que dice Apocalipsis 2:10. En la última parte del versículo dice:
sé fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y yo, si eres fiel, te daré ¿qué cosa? La corona de la vida, dice Jesús. Pero primero tienes que ser fiel hasta la muerte. Y hay quienes no pueden ser fieles en cosas tan pequeñas, pero pretenden llegar a ser fieles hasta la muerte. ¿Cómo es posible que no eres fiel en cosas tan chicas como, por ejemplo, serle fiel a tu mujer? ¿Cómo es posible que no seas fiel en cosas tan pequeñas como guardar el día del Señor? ¿Cómo es posible que no seas fiel devolviendo íntegramente tu diezmo y tu ofrenda? Si no eres fiel en cosas tan pequeñas y minúsculas como estas, ¿cómo pretendes llegar a ser fiel hasta la muerte? Si ahora que tienes la oportunidad de ser fiel a Dios, no eres capaz de serlo. Pero el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Jesús, anoche le repetía un texto que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice San Mateo 5:11. Y el 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En esta tierra tendremos que tener aflicción y tribulación, pero no hay que temer. El Salmo 23, verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice, nunca andaré en valle de sombra y de muerte con Jesús. No dice así. Al contrario dice, aunque me toque andar en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú, oh Dios, estarás conmigo. Entonces, mi confianza es en Dios, que Él estará conmigo y no me dejará. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué significa entonces que la iglesia verdadera tenga una corona? Significa que la iglesia verdadera ha de sufrir, ha de padecer, ha de ser atribulada, ha de ser perseguida, criticada, señalada, vituperada. Pero si se mantiene fiel, alcanzará la corona de la vida, que es la corona de la victoria sobre el pecado. Lo cual me hace estar seguro que la iglesia verdadera es una iglesia victoriosa, porque alcanza la victoria sobre el pecado. Una vez un teólogo me dijo, pastor, ahí hay un problema. Usted dice que la iglesia verdadera es una iglesia victoriosa, pero la Biblia enseña que la iglesia es una iglesia militante, no ha alcanzado la victoria aún. Y entonces yo le digo, una persona cuando lucha, ¿por qué lucha? ¿Acaso no es porque quiere alcanzar el triunfo? El 2 de mayo va a pelear Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao. A ustedes no les interesa eso porque ni siquiera saben quiénes son, ¿verdad? Ahí se ríe el hermano, muy bien, muy sabroso, muy sabroso. ¿Y ustedes creen que ellos van a pelear porque les gusta que le peguen? Julio César Chávez subía al ring. ¿Por qué subía al ring? ¿Porque era masoquista y le gustaba que le quebraran las costillas? No, porque estaba persiguiendo el objetivo, que era alcanzar la corona. La iglesia verdadera hoy es una iglesia militante, sí, pero su objetivo por fe es alcanzar la victoria. Y si estamos aquí luchando es porque sabemos que en Cristo tenemos la victoria segura, porque Él ya venció al pecado. Entonces la victoria es nuestra, amén. Confiemos en Cristo, estemos ciertos en su palabra y seremos victoriosos. Él lo prometió, Él lo cumplirá, yo lo creo. La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, pues créalo, hermano, y hágalo también. Ahora, esa corona tiene, ¿qué cualidades? Tiene 12 estrellas. ¿Sabe que San Marcos capítulo 3, verso 14 en adelante, no lo vamos a leer, pero usted anótelo para que lo vea en su casa? Habla del momento en que Jesús llamó a sus discípulos o a sus apóstoles. Y miren lo interesante que es que este versículo nos muestra que esas 12 estrellas representan a los 12 apóstoles, que son los pilares de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿ustedes sabían que en el Antiguo Testamento Dios tenía una iglesia? ¿Sí sabían ustedes eso? ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento? El pueblo que estaba constituido por 12 pilares. ¿Quiénes eran esos 12 pilares? Las 12 tribus, eran 12 tribus de Israel. Parece que el número 12 es importante para Dios. ¿Y sabían algo? Que en la profecía que tuvo antes de morir Jacob o Israel,
que se encuentra en Génesis 49, no es necesario que lo busquen ahora, pero búsquenlo en su casa, anótenlo. En el capítulo 49, versos 16 y 17, él profirió una profecía acerca de uno de sus hijos. Bueno, de los 12 habló, pero específicamente en el verso 16 y 17 habló de uno de ellos, que terminaría desviándose del camino y se saldría del círculo de los pioneros o de los pilares de la fe del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Dan. ¿Y saben que Dan llegaría a ser serpiente para sus hermanos? Víbora junto a la senda, que muerde el talón del caballo para hacer caer al jinete. En eso se convertiría Dan. Y saben que en la lista de las 12 tribus que aparecen en Apocalipsis 7, Dan no aparece. En su lugar aparece un sustituto, el hijo de José, Manasés. Eso es interesante, lo estoy diciendo nomás para que ustedes se despierten un poco la atención. En el Nuevo Testamento Jesús llama a 12 discípulos, dice Marcos, para que estén con él y para enviarlos a predicar, echar fuera demonios y sanar. Pero uno de los 12 en el camino se desvió. ¿Cómo se llamaba? ¿Pero cuál Judas? Especifiquen, porque hay otro Judas. Y luego me quedan viendo mal al otro Judas por culpa del primero. Judas Iscariote. Ese Judas tenía toda la bendición de Dios, pero decidió traicionar a Jesús. Se desvió del camino. Y pregunto, ¿quedaron 11 discípulos? No. Los discípulos nombraron un sustituto. ¿Cómo se llamaba el sustituto? Matías. La misma historia del Antiguo Testamento se repite en el Nuevo Testamento. Y ahora vemos que para Dios es tan importante que los apóstoles sean los pilares de la fe, los pilares de la iglesia, tanto que en las puertas de la Nueva Jerusalén estarán, en esas puertas de perla, los nombres de ¿quiénes? De los apóstoles. Porque ellos fueron los baluartes del crecimiento de la iglesia a lo largo del mundo. Quiere decir entonces que la iglesia verdadera es una iglesia apostólica, que confía, cree y guarda la doctrina de los apóstoles. ¿Estamos hasta ahí? Hagamos una remembranza. Primer característica de la iglesia, es una iglesia ¿qué? Cristocéntrica. Muy bien. Segunda característica, es una iglesia bíblica. Muy bien. Tercera característica, es una iglesia victoriosa. Y número 4, es una iglesia apostólica. Ya vamos bien, hermano, vamos comprendiendo el mensaje de esta noche. Estamos viendo sus características. Cuando descubramos todas las características, podremos decir qué iglesia tiene estas características y qué iglesia no las tiene. La que las tenga, esa es la iglesia verdadera. Ya estamos a punto de llegar a eso. Pero veamos entonces a continuación lo que el versículo 17 de Apocalipsis 12 dice. Leímos el primer versículo, ahora leemos el último. Y miren por favor lo que hizo el diablo con la iglesia y cómo Dios cuida de ella y le indica dos características más. Leamos juntos lo que dice la Biblia. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? ¿Dónde dice eso? Bueno, la Biblia dice que ese mismo capítulo, el versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, si usted piensa en el dragón, que es la serpiente antigua, pues usted piensa en el Edén, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Ok, entonces leamos, en lugar de leer dragón, leamos diablo, porque ya sabemos que el dragón es el diablo. Muy bien. Entonces el diablo, el dragón, se llenó de ira contra la... ¿Y quién es la mujer? Leámoslo así. Entonces el diablo se llenó de ira contra la... ¿Ustedes creen que el diablo está enojado con la iglesia de Dios? Oh, claro que sí, está muy enojado. ¿Usted cree que el hecho de que usted no haya tenido disposición para traer muchas almas esta noche y que estén vacías estos espacios, no tiene que ver el diablo en eso? Claro que sí, te puso cualquier tipo de trabas, tráfico, trabajo excesivo, distraimiento, lo que sea, te puso en tu camino para que tú no cumplas con el cometido que Dios te mandó. Le estoy hablando muy fuerte, hermanos. Si quieren que les hable más bajito, díganme y les desobedezco, porque no les voy a hacer caso. Sigamos leyendo. El diablo está enfadado con la iglesia porque la iglesia es el baluarte que Dios tiene en este mundo para restaurar portillos,
para proclamar su mensaje final. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Escuchen, se fue a pelear, a hacer guerra contra lo que quedó de la descendencia de la mujer. Tiene que ser un pequeño grupo, no son muchos. ¿Saben por qué estoy seguro de que no es un grupo grande? Porque el mismo Señor Jesús, en el Sermón de la Montaña, capítulo 7, Él dice: entren por favor por la puerta estrecha. Porque resulta que la puerta ancha y el camino espacioso lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero la puerta estrecha y el camino angosto es el único que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Y cuántos son los que entran por ella? Y pocos son los que la hallan. Entonces, me debe de quedar claro que los que luchan por salvarse y por proclamar el mensaje de Dios verdadero en el tiempo del fin, es un grupo reducido, es un grupo pequeño. El extracto, y el texto dice que el diablo se fue a pelear contra ellos, contra el resto de su descendencia. ¿Ellos son quiénes? Los que... Ok, añádale a la lista de 4 que ya tiene, 4 características, añádale estas 2 más. Guarda los mandamientos, perdone que ahí dice andamientos. La computadora no tenía bien la tecla M. Guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, estamos hasta aquí con 6 características. Vamos a repasarlas. Número 1, la iglesia verdadera es una iglesia cristocéntrica. La iglesia verdadera es una iglesia bíblica. Es una iglesia victoriosa sobre el pecado. Es una iglesia apostólica. Guarda. ¿Cuántos mandamientos cree usted que guarda la iglesia verdadera? ¿Los que le convengan? Fíjese que cuando yo estaba en el departamento de Olancho, una provincia que queda en el oriente de mi país, es el departamento más grande de Honduras. Es tan grande que es incluso más grande que la República del Salvador. Allí en Olancho tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo. Y en la cabecera del departamento, en Juticalpa, conocí a un pastor de una iglesia, que no voy a decir su nombre, ni el nombre del pastor, porque estamos pasando por internet. Pero es muy buen amigo mío. Un domingo como eso de las 10 de la mañana, llegó a tocar el portón del apartamento donde yo vivía. Acababa yo de tener una vigilia entera de 6 a 6 la noche anterior, así que yo a esa hora estaba durmiendo. Pero el ruido me despertó y salí a ver con mucho sueño. Y entonces miré que era mi amigo, el pastor de esta iglesia evangélica. Lo invité a pasar, pasó y me dice: mire, yo vengo a pedirle un favor enorme. Yo sé la calidad de predicador que es usted. Empezó a adularme y a decir un montón de cosas. Resulta que el presidente de mi misión iba a venir hoy a un culto unido que íbamos a tener con todas mis iglesias en la iglesia central, en la iglesia sede. Y me acaba de avisar que no va a poder venir porque tuvo un accidente su hija. Y yo vengo a suplicarle por lo que más quiera que vaya usted y predique. Pero yo soy adventista, usted sabe qué es lo que nosotros creemos. Sí, pero yo le he escuchado predicar unos sermones lindos a usted. Yo quiero que usted elija uno de esos temas y vaya y lo predique en mi iglesia. Pero por favor, no les hable del 4º mandamiento. Es todo lo que le pido. Yo recuerdo muy bien que lo quedé viendo y no le prometí nada. Solamente le dije: está bien, voy a ir a predicar. Pero no le dije nada del 4º mandamiento. Traté de despertarme un poco, preparé mi mensaje. Recuerdo que el tópico que preparé hablaba acerca del porqué del mundo violento en el que vivimos, especialmente en mi país, que es el país más lindo del mundo, pues es donde yo nací. Tiene maravillas, tiene lagos, tiene playas, tiene cosas tan hermosas, pero por favor, cuando vaya, lleve candado. Es todo lo que le pido. Es el país más lindo, pero lleve candado. Y entonces, hablando acerca de la violencia, de la delincuencia, de la maldad que hay, comencé a preguntar, y era una congregación de esas lindas que uno quisiera estar ahí siempre. Claro, esta congregación es hermosa, es maravillosa, me están atendiendo como rey, pero esa congregación
el amén se desprendía de una forma poderosa y los aleluyas estaban a cada momento y el gloria a Dios y la gente se ponía de pie. Y yo dije, de aquí soy. Se siente uno en el ambiente, eso es lo que más goza un predicador. Y entonces comencé a hablarles acerca de la obediencia, que creo y considero que es parte del problema de la delincuencia, que no les hemos enseñado a nuestros hijos a obedecer. Y hablando del tema, amén, aleluya, les dije, porque nos hemos olvidado de obedecer a Dios, por eso estamos viviendo el mundo de maldad en el que estamos. Nos hemos apartado de sus normas, de sus estatutos, de sus mandamientos. ¿Cuántos creen que es pecado tener otros dioses? ¿Y qué creen que dijeron todos? Amén, aleluya, es pecado. ¿Y cuántos creen que es pecado tener ídolos? Amén, aleluya. Y es pecado tomar el nombre de Dios en vano. Es pecado. Y había una viejita que me encantaba, aleluya, y brincaba la señora. Esa señora, ahorita les cuento. Y yo entonces me salté algunos mandamientos y les decía, ¿y cuántos creen que es pecado deshonrar a padre? Y pecado matar, y pecado cometer adulterio, y pecado matar, y pecado robar. Y seguí con la lista y llegué a 9 mandamientos y todos estaban emocionados ellos, estaban pero muy eufóricos. La iglesia estaba llena, había gente por fuera viendo en las ventanas. Y terminé diciéndole, ¿y cuántos creen que es pecado quebrantar el día del Señor? El sábado santo. Y entonces todos quedaron. Solo la viejita, amén, aleluya, dijo la viejita. Y alguien la regañó y dijo, no, cállese. Y entonces me causó mucha conmoción a mí como ser humano y como cristiano, saber que el mundo está de acuerdo con todo lo que le convenga. Lo que no le convenga, aunque esté escrito, no lo guarda, no lo sigue. Y por eso yo quiero dejar en claro que la iglesia verdadera es una iglesia que guarda todos los mandamientos de Dios. No los mandamientos que le convienen, sino lo que escrito está, lo que es palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el ser al nacer, su primer deber debe ser aprender a obedecer. El peligro más grave en que el ser humano cae es dejar que nuestros hijos crezcan a su conciencia, cuando el mandamiento de Dios es que instruyamos a nuestros niños en su camino, para que cuando sean viejos no se aparten de ellos. ¿Cuántas madres? No dudo que aquí también haya madres que se acercarán. Siempre, cada semana se me acercan multitudes de madres diciendo, pastor, ore por mi hijo, ore por mi hija, fíjese que aquí, que allá. Yo le digo, hermana, ¿y usted qué ha hecho por él? ¿Qué ha hecho por ella? Usted quiere que el pastor venga y se arrodille y pase las horas orando por sus hijos. ¿Y usted hizo su parte por sus hijos? ¿O los malcrió? ¿O permitió que ellos hicieran lo que ellos quisieran? No estoy en contra de orar por su hijo. Voy a orar por su hijo, pero primero voy a orar por usted para que Dios le ayude a arrepentirse. Vivimos en un mundo donde la obediencia se quedó en segundo plano. Y donde queremos que el libre albedrío sobresalga antes de la obediencia, especialmente la obediencia a Dios. Por eso, la quinta característica, y que es sobresaliente, es el centro del carácter de la iglesia, es que guarda los mandamientos de Dios. Y tiene el testimonio de Jesús, que según Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía. Hermanos, si usted conoce una iglesia, o usted pertenece a una iglesia, o ha creído ser parte de una iglesia, donde se tengan algunas de estas características, pero otras no, sin lugar a dudas no puede ser la iglesia verdadera. Yo quiero preguntar esta noche, ¿quisiera usted saber el nombre de la iglesia verdadera? Porque hoy la pregunta es clara, ¿cuál es la iglesia verdadera? Necesitamos saber el nombre, a eso hemos venido, ¿o no? ¿Quisiéramos saber cómo se llama la iglesia verdadera? ¿Sí o no? Pues la iglesia verdadera tiene nombre. ¿Sabe cómo se llama? ¿Están listos? ¿Están preparados para escuchar el nombre de la iglesia verdadera? La iglesia verdadera se llama Araceli, Héctor, Juventino, Elmer, como te llames tú.
siempre y cuando en tu vida tengas estas 6 características que identifican al pueblo verdadero de Dios. La iglesia verdadera no es un rótulo, es un pueblo que sigue a Dios, que le ama, que le es fiel hasta la muerte. Pero yo me siento muy contento, muy contento. Creo que es una alegría que nunca se terminará. Soy afortunado, muy afortunado. Por ser tan afortunado también tengo mucha responsabilidad. Porque Dios me hizo nacer en el seno de una familia adventista del séptimo día. En un hospital adventista. Con padres y abuelos adventistas. Tengo tíos que son pastores. Primos que son pastores. Otros primos que son delincuentes, pero esos no los tomo en cuenta. Yo nací en el seno de la iglesia adventista. Y no crean que me he conformado en ser adventista porque aquí nací. No. Yo me he dado a la tarea de investigar, de buscar. De mis mejores amigos existen en otras iglesias. Son líderes. Mi hija tiene el nombre de una de las líderes más destacadas de Centroamérica, de la Iglesia Católica, la directora de una fundación de mujeres católicas en Guatemala, que es mexicana, por cierto, del Distrito Federal, pero que se casó con un guatemalteco y vive allá. Y la amistad que tengo con ella es muy grande, tanto que decidí ponerle su nombre a mi hija. No quiero decir con esto que lo soy, pero que me he dado a la tarea de verificar si el lugar donde estoy es el correcto o no. Y he llegado a una conclusión, que Dios ha sido demasiado bueno conmigo, en haberme hecho nacer en un pueblo que tiene y procura conservar las 6 características bíblicas de la iglesia verdadera. Y es el único pueblo a lo largo de la Escritura que tiene esas características. El pueblo laodicense, el remanente de Dios, es una iglesia cristocéntrica, vive para Cristo, predica de Cristo, su esencia es Cristo. Está parada la iglesia adventista sobre la Biblia, es una iglesia bíblica porque cree en toda la enseñanza de la Biblia. Y su fe no está basada en lo que dice el hombre, sino en lo que dice la Biblia. Es una iglesia que ha de ser perseguida y ha sido perseguida, criticada, señalada, vituperada, pero a pesar de eso se mantiene fiel y alcanzará la victoria. Es una iglesia victoriosa sobre el pecado, distinguida sobre las demás iglesias. Es una iglesia apostólica porque cree y enseña la doctrina de los apóstoles. Guarda los mandamientos de Dios y los exalta y los presenta al mundo con poder y sin vergüenzas. Y tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Yo me siento orgulloso de eso, pero no es un orgullo malo. Es un orgullo que me llena de responsabilidad y que me hace sentir la necesidad de enseñarle al mundo la verdad de Cristo. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Yo pregunto, ¿quisieras ser tú parte de la iglesia verdadera? Y escúchame esto. Ser miembro bautizado de la iglesia adventista no te hace ser parte de la iglesia verdadera. Lo que te hace ser parte de la iglesia verdadera es que tengas estas características. No es el certificado bautismal lo que te da garantía de ser parte del pueblo de Dios, porque Dios tiene ovejas que no están en este redil, y cuando Él las llame escucharán su voz y vendrán. Pero también hay ovejas que parecen más bien cabritos, que están dentro del redil y que al escuchar la voz de Dios, en lugar de obedecerle, se irán huyendo en su momento. Dios tiene hijos fieles en todas partes, como también tiene hijos infieles dentro de su iglesia. Quiero decirles, hermanos, que esta invitación la hago a todos los que necesitan en su corazón tener las características de la iglesia de Dios, de la iglesia pura y sin mancha. Si en tu vida hay carencia de alguna de estas características, hoy que estás vivo es una buena oportunidad para que vuelvas a Cristo y para que le digas: Señor, lo que yo no puedo producir en mí,
prodúcelo tú. Yo quiero ser parte de tu iglesia. ¿Hay alguien aquí que anhela eso? ¿Puede ponerse de pie si lo anhela? No voy a pedir que vengan a la frente esta noche, pero yo voy a permitir que va a cantar en este momento. No sé si es hombre o mujer. Ya sé, es mujer, nuestra hermana. Y yo quiero que ustedes escuchen este canto que nuestra hermana va a entonar. Y al escuchar esta alabanza, yo quiero que ustedes cierren sus ojos, que la escuchen con los ojos cerrados, meditando. Escuchen, yo quiero que usted se haya puesto de pie solamente porque tiene el deseo de tener en su vida las características de la iglesia verdadera. Si usted no creyó en lo que hoy se presentó en la luz de la Biblia, entonces quédese sentado, no es necesario que se ponga de pie. Pero si se ha puesto de pie con un corazón sincero diciendo: Señor, ayúdame a tener esas cualidades en mi vida, yo quiero ser tu iglesia, quiero ser realmente tu iglesia, entonces quédate de pie. Escucha esta alabanza, ponga la pista, cierre sus ojos y permítale al Señor que escuche su oración, su plegaria, su súplica. Cierra sus ojitos, dígale al Señor: ayúdame a ser tu iglesia, quiero ser tu iglesia. Dios creó el mundo, lo hizo todo con amor, y a un pueblo esclavizado le brindó la libertad. Cuando vino a esta tierra, lo hizo todo con amor, y aunque muchos no entendieron, por sus culpas Él sufrió, todo por amor Jesús nos dio. Por mí Él clavó sus manos y pies en la cruz, las pruebas soportó con compasión. Sin fuerzas tropezaba, su poder me dio valor. Cuando vez tras vez cerraba, su amor me transformó. Todo esto Él me ofrece, solo pide mi amor. Todo por amor Hoy es una buena noche para entregar nuestra vida al Señor. Es una buena oportunidad, pues estamos con vida.
Y si hay vida, hay esperanza. Y la esperanza la encontramos en Jesús. Yo les pido que por favor, por nada del mundo se pierdan el tema de mañana. Por nada del mundo. El tema de mañana se titula Caín y Abel, la historia de dos ofrendas. Y créanme, es tan importante como el tema de hoy. Es crucial para nuestra vida y salvación. Considero que el tema de mañana puede cambiar nuestra forma de pensar y cambiar hasta nuestra vida. Si usted se pierde el tema de mañana, estoy asegurándole, se perderá la mitad de su vida. No falte y no sea egoísta, no venga solo. Traiga a alguien más con usted para que escuche la palabra de Dios. Mientras tanto, que Jesús brille en nosotros, que Él haga el milagro en nosotros y nos ayude a tener las características de su iglesia. Vamos a cantar nuestro canto. Hermano Héctor, por favor, me ayuda. Vamos a cantar con entusiasmo. 282 del himnario adventista, si alguno quisiera aprendérselo en su casa. Ya lo estamos aprendiendo, ya son 3 noches que vamos cantándolo. Ponga la pista, hermano, vamos a cantarlo con entusiasmo para la gloria de Dios. Volumen, hermano, sin miedo. Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Vamos, fuertemente, Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy luz. Cristo, vengo a tu presencia. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Otra vez, brilla Jesús. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy luz. Padre de amor que en el cielo estás, esta noche nos sentimos muy complacidos por tu palabra, contentos por habernos explicado tu voluntad y tus deseos. Danos fuerza, danos valor para poder enfrentar las tentaciones de este mundo, para poder exigir de parte tuya la oportunidad de tener en nuestra vida las características de tu iglesia. Queremos ser tu iglesia. Queremos que al venir a esta tierra por segunda vez, sea a nosotros a quienes nos lleves al reino eterno. Si en este momento estamos sufriendo y se nos dificulta por nuestra humanidad, danos fuerza tú. Llénanos de tu espíritu. Capacita nuestra vida. Haznos alcanzar los méritos de Cristo para ir al reino de los cielos. Esta es tu iglesia. Tiene defectos, pero es tu iglesia. Purifícala tú cada día. Que seamos cristocéntricos, bíblicos, victoriosos, apostólicos, guardando tus mandamientos y siguiendo el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía.
estamos en tus manos, Señor. Queremos quedarnos allí para siempre. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, es mi deseo. Los veo mañana temprano para que una vez más disfrutemos de la palabra de Dios. Bueno, les damos las gracias por habernos acompañado en esta noche en nuestro culto y porque tuvimos la disposición de aprender más acerca de la palabra de Dios. Así es, damos muchas gracias a nuestro Dios y al pastor Elmer por el tema de esta noche. Recuerden, tenemos una cita el día de mañana en punto de las 7 de la noche. Gracias a nuestros amigos que nos siguieron también a través de radiocentinela.mx. Hermanos, feliz noche y mañana, primero Dios, a las 7 de la noche aquí.